Hoy tenemos un gran entrevistado, iniciamos la semana con un personaje de lujo en Las Comadres y vamos a hablar precisamente de nuestra bella tierra y del daño que se le hace con algunas actitudes que se han copiado y que lamentablemente se han vuelto cada vez más populares y más comunes. La verdad que sí, es un tema que lo queríamos traer para poder concienciar a la gente, para que tomemos conciencia, ¿no?, de que si es bueno o es malo bloquear, si es bueno o es malo pedir las cosas por la fuerza. ¿Será que ya se han agotado las instancias que debemos utilizar como personas conscientes, seres humanos, comunicacionales, la comunicación? La verdad que es un tema muy interesante el que vamos a tocar con un personaje que sabe y entiende de estas cosas, lo decimos. Estará con nosotros en la charla don Gary Antonio Rodríguez Álvarez, formado como licenciado en Economía, licenciado en Teología, magíster en Comercio Internacional, tiene un diplomado en Liderazgo, es gerente general del IPSE desde el 96, ha sido docente universitario, disertante, ha sido también miembro del Tribunal de Honor y Ética Profesional del Colegio de Economistas, ha recibido varias distinciones y ha participado en varias publicaciones también. De hecho, es columnista de nuestra casa periodística desde hace un buen tiempito ya y nos encanta leerlo. Y una de sus frases, justamente de la columna de la semana pasada, una de las cifras que compartía, fue como un sopapo que nos mostró en números lo que venimos viviendo desde inicios de este año con los bloqueos, comadre. Don Gary, ¿qué más presentación aquí para darle la bienvenida a esta que es su casa en Las Comadres, un amigo también nuestro? Muchas gracias, Yuli, muchas gracias, Nicole, gracias por la entrevista, gracias por la presentación y sobre todo por la oportunidad de poder compartir con ustedes y a través de ustedes con la gente, ¿no?, con nuestra gente, con los radioescuchas que tienen en el deber un referente de información, de comunicación. Gracias por el privilegio de estar en su programa. Bueno, nosotros lo seguimos, así como decía mi comadre, seguimos también su columna que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, y esa pregunta se trasladó acá, ¿no? Y nos pusimos a pensar con mi comadre, ¿es propio del Canva, ahora que estamos en septiembre, bloquear, hacer esta clase de protestas? ¿Cómo protestábamos antes? Yo acuñé una frase, ¿no?, y decía de que el bloqueo o la cultura del bloqueo de la cual se habla hoy día no es de la región. El bloqueo, el paro, tenía otro significado en el pasado, era la excepción, nunca la regla. Y lamentablemente ahora, por diferentes factores que los podemos analizar, estamos viendo que hay una escalada de bloqueos en el país, pero el epicentro se está dando en Santa Cruz y eso es algo que nos debe preocupar. La mayor cantidad de estas expresiones de fuerza, hay que decirlo así, se están dando en la región y esto por supuesto que no es inherente a nuestra naturaleza. ¿Cómo resolvíamos antes nuestras diferencias? Hablando, dialogando, concertando, consensuando y trabajando. Ahora los bloqueadores no trabajan, no sabemos de qué viven. Lamentablemente habrá que analizar qué es lo que hay, qué intencionalidad hay detrás de cada bloqueo. Hablando de analizar, el IPSE a través de la unidad de comunicación hizo una investigación de todos los bloqueos que se han dado en Santa Cruz desde inicios de este año. Y realmente las cifras son alarmantes y lo decíamos, fue prácticamente un sopapo. Aquí en Las Comadres, en cada oportunidad lo decimos y decimos, a ver, esto no solía suceder, qué es lo que está pasando, pero no habíamos tenido la oportunidad de verlo en números. Si nos puede compartir el resultado, por favor. Así es, o sea, preocupados por la situación, esta escalada, reitero, de conflictividad que se está dando en el país. Habíamos leído un informe de una fundación que se llama UNIR, que hablaba de que hubo más de 600 oportunidades de conflicto, ocasiones de conflicto en Bolivia hasta el mes de julio. El Deber en paralelo estaba sacando que hubo 54 paros en el primer semestre, pero ahí le dimos el encargo a nuestra unidad de comunicación para que haga un análisis pero exhaustivo, ¿no?, de todo lo que ha sido el devenir entre enero hasta agosto, para descubrir, pero azorados, que la cantidad de puntos de bloqueo que hemos tenido en 8 meses apenas sumó 146 veces.
Y no solo eso, sino que el 67% del tiempo transcurrido, un poco más de 240 días entre enero y agosto, ese 67% del tiempo hubo problemas. 163 días no trabajamos con normalidad en Santa Cruz. Y ya sabemos que si le va mal a Santa Cruz, le va a ir mal a Bolivia. Y nos preguntábamos a raíz de esto, si no era parte de la explicación para que el Producto Interno Bruto de Bolivia, por ejemplo, creciera apenas al 2.3% en el primer trimestre, o que las exportaciones hubieran caído 25% en valor, 20% en volumen en el primer semestre. Y creemos que es parte de eso. Miren, cuando hablamos del bloqueo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una acción de fuerza que va en contra del interés general. No solo afecta a los productores, por ejemplo, a los ganaderos, a los porcinocultores, a los productores avícolas, a los productores lecheros, a los que transportan carga que es perecible, ¿no? Frutas, verduras, no solamente a ellos, también, y esa era nuestra principal preocupación y por eso emprendimos este estudio, al comercio exterior, tanto a la exportación, que nos prodiga divisas, cuanto a la importación, que nos traen vacunas para el ganado, insumos agrícolas, nos traen maquinaria, nos traen productos que necesitamos. Entonces, unos pocos están haciendo daño a muchos: productores, exportadores, importadores, transportistas, prestadores de servicios, despachantes y finalmente consumidores, trabajadores, a todos nosotros. Si me permiten ahí un comentario, hay otros países, ¿no?, cercanos, que de pronto también tienen este problema, que la gente ha encontrado en el bloqueo la manera de hacerse escuchar, pero hay otros países que no lo entienden. Uh-huh. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, en la empresa en la que trabaja mi esposo, que importan algunos productos. Entonces, cuando te toca explicarle al cliente del por qué, el cliente local lo va a entender, porque sabe, le cuesta, pero sabe cuál es la coyuntura. Pero cuando toca hablar con proveedores y decirles, necesitábamos que sea más rápida la entrega, o que se amplíe el tiempo, o que nos puedan dar una garantía mayor, no sé, porque hay bloqueo. Perdón, ¿a qué se refiere? ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la magnitud del tema? No lo logran entender. Entonces, es realmente una situación bastante compleja, y yo estoy dando un ejemplo, un puntito, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de carga que se va a quedar en el punto de bloqueo y que puede perderse, sino estamos hablando simplemente de negociar tiempos que en otros países ni siquiera tenés que tomarlo en cuenta, digamos, ¿no? Claro. No es una eventualidad, porque ocurre más seguido de lo que nosotros pensamos y queremos. Así es, y qué buena reflexión, porque de lo que hablé hasta ahora es del daño económico. Exacto. Pero hay otro daño que es intangible. Los bolivianos nos estamos haciendo daño, estamos permitiendo que se haga daño a la imagen internacional del país. Porque cuando se corta, cuando se rompe la cadena de distribución, ¿verdad?, que empieza esa cadena productiva con la inversión, con la producción, el transporte, la industrialización y finalmente todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte para la realización de la carga, cuando se corta aquello, ¿no?, nosotros incumplimos, y probablemente no sea la empresa la que solamente pierda, sino todo el país. ¿Por qué? Claro. Porque en otros lugares no se entiende cómo una sociedad que se precie de ser civilizada, donde existen normas, leyes e instituciones llamadas a cumplir y hacer cumplir esas leyes, no funciona. Entonces se dan este tipo de situaciones de fuerza que los colocan a nuestros exportadores en una situación tremendamente difícil. Primero, porque pierden la posibilidad del embarque en un puerto, y por día un buque puede estar costando, por la demora, $25,000. Pierden llegar a tiempo al lugar de destino, al mercado, le van a aplicar una cláusula de castigo, porque el contrato dice eso. ¿Por qué? Porque el importador allá, a su vez, tiene que cumplir con sus clientes. Entonces, en un mundo lleno de oportunidades, pero tremendamente competitivo, no podemos darnos el lujo de fallar. Hay una palabra
en comercio exterior que se llama competitividad. Y la competitividad se resume en 3 aspectos: tener un buen producto a un precio accesible y estar con oportunidad en el mercado. De nada sirve que el productor se esmere por tener un bien de calidad, que además sea competitivo, si al momento de la realización no va a llegar a tiempo al mercado. Va a perder el cliente, va a perder al mercado, va a ser penalizado. Y Bolivia va a perder imagen. ¿Por qué cree usted que ese mensaje ya no está llegando realmente al razonamiento del boliviano, de las pérdidas, los números? No es la primera vez, don Gary, que se sacan estos números que reflejan, ¿no es cierto?, las pérdidas. Y por ahí, ¿cuántas veces no hemos escuchado, no? Más vale perder eso a que nos aprueben una ley que nos va a matar 10 años, más vale perder esto a que seamos sometidos, a que vivamos como Venezuela. Apreciaciones que le digo que se escuchan en cada movilización que se da en nuestro departamento. Bueno, las motivaciones para llegar a un bloqueo pueden ser genuinas o no. Pero lo que nos debe preocupar sobremanera, y es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar como sociedad, empezando por las autoridades, es que el bloqueo no está sino expresando la ausencia o la improductividad del diálogo. En una sociedad donde existen códigos de conducta que hacen al respeto de las normas y de las instituciones, las personas deberían ponerse de acuerdo en sus diferencias a través del diálogo. Si eso no acontece, entonces viene la presión. Y en la recurrencia de esa presión se genera una cultura. ¿Por qué una cultura del bloqueo? Porque el mensaje que está recibiendo la sociedad es que no vale la pena dialogar, mejor es bloquear, especialmente si no va a haber un castigo. Y eso nos puede llevar a la anarquía, nos puede llevar al caos y por supuesto a sufrir las consecuencias económicas y también intangibles a nivel del comercio exterior. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Porque ese es el diagnóstico. Obviamente tenemos que reflexionar, autoridades, sociedad civil, hacia dónde vamos con esta dinámica. ¿Cuál puede ser todavía la degeneración del derecho a la protesta? ¿Es un derecho humano a protestar? Sí, pero también sabemos que los derechos terminan de una persona donde comienzan los derechos de otra. En los países civilizados hay protestas, en Suiza, en Francia, en Alemania, pero la gente está con sus carteles, basta que se pongan frente a un ministerio y se declaren en huelga y se sienten ahí, pero no puede entorpecerse el tráfico, no se puede afectar, reitero, por una reivindicación personal el interés de otra persona. Cuando eso ocurre, nos estamos exponiendo a una posibilidad de enfrentamiento que en el pasado ya ha traído consecuencias muy dolorosas, ¿no? Durísimas. Hasta credibilidad pierden, ¿no? También ya este tipo de movilizaciones y bloqueo. Ahorita haciendo memoria, ves en las cadenas internacionales cuando se pronuncia el ciudadano con un cartel, no es necesario la agresión ni la violencia ni nada, pero ya se sabe que ya está protestando y que hay una molestia, ¿no? Sí, en cambio aquí no importa cuántos días dura el bloqueo, caso omiso. No tiene respuesta tampoco el problema, digamos, ¿no? Claro, nosotros decíamos, por ejemplo, desde la institución hace una semana atrás, cuando fuimos amenazados por la CESUD-CB de bloquearlo al país, de pararlo al país, y preguntábamos cómo un puñado de gente puede hacer daño a millones de personas. Entonces, ¿dónde queda el orden establecido? ¿Dónde está la pacífica convivencia garantizada por las leyes, por las normas, por las instituciones? Y en ese momento, nosotros dábamos 3 sugerencias a las autoridades. Primero, lo primero que se tiene que hacer es tratar de evitar un conflicto, un nuevo conflicto. ¿Y eso cómo se hace? Dialogando. Si el conflicto se produce, hay que gestionarlo rápidamente, no esperar el desgaste o no esperar que por cansancio, ¿verdad?, se tenga que imponer una demanda, etcétera. Gestionar. Y tercero, sancionar. Sancionar porque es obvio de que si hay daño económico, si hay un daño evidente, ¿por qué se tiene que ser permisivo con aquello? Voy a poner un ejemplo. Penalmente está establecido un castigo de 2 años de cárcel para los abigeatistas, los que van y roban ganado y lo faenan.
Hemos tenido la triste historia hace poquito que un campeón mundial fue Ay, Dios mío. robado y fue carneado, ¿no es cierto? Y costaba $15,000. Qué Entonces, pura genética, gran inversión y gran esperanza, porque bueno, ¿qué pasa? Cuando hay ese tipo de situaciones donde se roba el ganado y se sacrifica el ganado, al abigeatista se le aplica 2 años de cárcel. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia si en un bloqueo se está muriendo el ganado en el camino, los pollitos? Eso no mueren 10, no mueren 100, no mueren 1000. Mueren decenas de miles de pollos. Que de los pollos que están esperando en Cochabamba que llegue la torta, la harina de soya y no tienen para comer, se mueren de hambre. Claro. ¿Qué del ganado que se está enflaqueciendo o se está muriendo en los caminos? ¿Por qué no se aplica una similar pena? Entonces, cuando hay permisividad, el mensaje definitivamente es tremendamente nefasto. Claro. Haga lo suyo, bloquee. Es como que se ha agreda. normalizado, ¿no? Claro, y Como nos que se ha vamos normalizado. volviendo ya inmunes. Nos va creciendo A el ver, cuero, como de decimos, lamentablemente. Vamos ¿no? a ver, pero que no te encuentre un bloqueo. Vamos a ver qué problemas hay por ahí. Va a haber bloqueo. O sea, Claro, se ya. está normalizando. Hasta de poco lo vamos a romantizar más ya. Exacto. Hace harto no hay bloqueo, ¿no? Así. Exacto. O sea, dentro Sí. de poco va a ser Sí, así. sí. Lamentablemente son las realidades a las que nos enfrentamos. Importante traer el tema. Decía mi comadre, queremos tocarlo ahora porque está prácticamente una papa caliente en este momento, ¿no es cierto? Con Sí. este tema de la carretera de Buenavista, Las Cruces, La Guardia. Entonces, es necesario hacer la reflexión cuantas veces sea. Lo que se requiera, porque realmente hay otras vías, hay otras alternativas, hay mesas de trabajo, pero ahí tiene que haber también Claro. voluntad. Pongamos- Comunicación. ¿Por qué dejan correr tanto tiempo? Tanto ver. tiempo. Pongamos ¿Por un qué? ejemplo para que la audiencia entienda, en facilito. Hay una familia con 9 hermanos y resulta que un hermano no le gusta lo que está haciendo el otro y va y lo golpea al hermano, lo bloquea al hermano. El otro se defiende y lo bloquea más. Y ya el resto de hermanos empieza a apoyar a uno, empieza a apoyar a otro. Al final, ¿qué pasa con esa familia? Pierde, ¿no es cierto? División, pierden, no Pierden, avanzan. Porque y si no hay, digamos, un orden que impongan los padres, entonces la solución para las diferencias o para las reivindicaciones va a ser la agresión. El bloqueo tiene que ser conceptualizado y tiene que ser castigado como una agresión a los derechos de otras personas, principalmente el derecho al libre tránsito, que es un derecho humano, y el derecho al trabajo, que es otro derecho humano, es un derecho fundamental. Bueno, hay que esperar la columna de don Gary Rodríguez para esta semana. Que está ¿no muy es cierto? interesante. Va a estar Nos muy ha- interesante. Nos ha dado una primicia por una ahí. primicia por ahí, nos los ha hecho extra micrófono, pero sería bueno compartirlo con la audiencia para que esté expectante y para que el miércoles no se pierda esta columna que nos ha dejado pensando acá las comadres. Bueno, nosotros como institución siempre respaldamos lo que hacemos, ¿no? En números, en estadística, en documentos, y hemos hecho un sondeo público. Esto es nuevo. Hemos hecho un sondeo y le hemos pedido a la sociedad que se pronuncie en relación a los bloqueos. Si piensa que es bueno, si es malo, si hay que castigar, no hay que castigar, y los resultados son realmente sorprendentes. Entonces el día miércoles, Dios mediante, en el periódico El Deber estará saliendo una columna reflejando esos datos para que como sociedad y como autoridades reflexionemos todos qué tipo de país estamos construyendo, hasta dónde vamos a permitir llegar a la afectación de los derechos fundamentales y a qué nos estamos exponiendo si lo hacemos. Va a estar imperdible. Miércoles entonces la columna de opinión con la firma de don Gary Rodríguez, que a propósito lleva 27 años ya en el IPSE. Estabas sacando, ¿no? Llevo 27 de gerente. De gerente. Pero yo entré cuando era bien jovencito. Mi primer trabajo saliendo de la universidad. No le Y creo. entré por concurso de mérito, siempre aclaro eso para que no se diga, pero sí di examen de competencia el año 87. Entré como jefe del departamento de promoción, luego me pasaron al departamento técnico, después a la gerencia técnica y el año 96
me eligieron como gerente general. Bueno, ya estoy en el último recorrido, digamos, por la institución, con muchas satisfacciones, y bueno, creo que di todo lo que podía darle a esta institución y desde el IPSE pues a la región y al país, ¿no? Don Gary, Mire mire esa esa foto, foto. por favor, Eso mire mire. esa foto. Bueno, sí, ¿Cuántos años tenía ahí, don Gary? ahí debió tener unos 27, 25, Jovencito. sí, 23, sí, la verdad Bueno, que está sí. joven todavía, ¿no? Claro, me llamó la atención por eso, porque la verdad es que creo que todos estamos familiarizados con su rostro, con su voz, Ya no es porque siempre ha Ilse, sido ya es Gary, ¿no? Claro, siempre ha sido fuente de información, ¿no? Sí. Y la mayoría de las veces lamentablemente tocan estas cosas. don Además que don Gary es un fiel testigo de todos los cambios que ha tenido este país. ¿Cuántos gobiernos, don Gary? No sé ¿Ha pasado cuántos gobiernos? yo no sé, la verdad son 36 años, ¿no? Son pues unos 7 gobiernos, debe ser 8. Haciéndole frente claro, a todas sus todos. políticas, Sí. a todas sus normas. La institución es una entidad técnica, eso nos ayuda. Claro. No somos una entidad que no milita partidariamente, obviamente podemos entrar en el campo político, pero siempre nuestro aporte tiene que ser técnico, por eso aclaraba Y que tendrían que ir de la mano, ¿no? lo hemos por hecho, supuesto, lo hemos ¿no? hecho independientemente de la ideología del partido en función de gobierno. Yo he sido negociador internacional por casi 20 años, desde el año 88 hemos acompañado todas las delegaciones de las cancillerías, Ministerio de Industria y Comercio, de Desarrollo, de Agricultura en las negociaciones internacionales. Hemos abierto mercados, sí, un día lo contaré en un libro que pienso escribir. Esa es nuestra tarea, ¿no? Coadyuvar, y por supuesto cuando el gobierno actual se abre para que podamos discutir esto, lo hacemos, porque Aunque les digan que son traicioneros, digamos, ya se aliaron, ya todo, ¿no? Lo tienen que hacer. lo tenemos, Lo para tienen eso que hemos hacer. sido creados. Exacto. Para ayudar al progreso, dice nuestro estatuto, somos coadyuvantes del Así progreso es. económico y social de Bolivia a través de apuntalar el comercio exterior como un instrumento para el desarrollo. Ahí está. Bueno, y esto nos lleva a preguntarle también, ¿cuándo usted se siente más Camba? Y se lo preguntamos porque este es un sector lindísimo que hemos establecido en septiembre. Hemos tenido invitados que han nacido en Santa Cruz, otros que han venido y han echado raíces, y queremos trasladarle a usted esa pregunta. Mientras tanto, le ponemos esta rejilla para que le dé tiempingo de pensar. Soy más Camba. Soy más Camba. ¿Cuándo? Así enterita la frase. Soy más Camba cuando... Me acuerdo que llegué a los 6 años desde Cochabamba con mis papás, mis 2 hermanas, y soy más Camba cuando me acuerdo que me integré a esta sociedad, conocí en Santa Cruz a mi esposa paceña y tengo 2 hijos cruceños. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! Soy más Camba cuando veo a mis hijos, entonces, ¿no? Claro. Imagínese. Así es. Esta es una tierra bendita, la verdad. Y debemos luchar por ella. Es el futuro, porque es el presente de Bolivia. Yo decía hace poco en La Paz, Santa Cruz no se explica. Perdón, Bolivia no se explica sin Santa Cruz, porque Santa Cruz acrisola a Bolivia. Qué lindo. La pequeña Bolivia, la otra Bolivia posible, la Bolivia profunda, está acá en Santa Cruz. Esa Bolivia que se quiere promocionar, que se concibe idealmente, nosotros ya la tenemos acá. Y quisiéramos que este modelo, por cierto, les traje un libro para cada uno, Gracias, Muchas don gracias. Gary. el modelo de desarrollo Un honor. cruceño. Ay, qué belleza. Qué hermoso. Muchas Este gracias. modelo demuestra que Santa Cruz es la tierra de las oportunidades para toda aquella persona que llega acá a sentarse buscando una mejor vida y trabaja y ama a Santa Qué Cruz. lindo. Qué Qué lindo. regalo más lindo, comadre, en De verdad que septiembre. sí. Lo Realmente. había visto por ahí en las redes sociales y decía, quiero leerlo. ¿Le cuento? porque Les es cuento. necesario. Cuéntenos, cuéntenos. Este libro se lanzó en el 21 de septiembre del año 2021. Lo produjimos juntamente con la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, la misma que lanzó el memorándum de 1904. Somos, curiosamente, 4 autores.
Ninguno nacido en Santa Cruz de la Sierra. Como dice Carlos Hugo Barberí, yo soy provinciano, dice, soy montereño. Luego está Óscar Soruco, que es brasilero, hijo de padres bolivianos. Está Pablo Mendieta, que es potosino, radicado acá en Santa Cruz, y quien les habla, ¿no? Cochabambino, que ama esta tierra y que está muy agradecido a ella. Entonces, este modelo de desarrollo cruceño está concebido desde una perspectiva histórica, psicológica, sociológica y económica, pero además espiritual. Aquí hablamos del alma cruceña, hablamos del espíritu cruceño, hablamos del emprendedurismo y cómo Santa Cruz en tan poco tiempo, pero en tan poco tiempo ha llegado a ser lo que es, y además pronosticamos, ¿no?, que el día de mañana seremos mucho, mucho más para beneficio no solo de la región, sino del país todo. La verdad que sí, es un libro completísimo. En uno de sus capítulos habla de las bases económicas del desarrollo cruceño, las fuentes, concurrencias y desafíos. Santa Cruz, dice, estuvo rezagada del desarrollo económico y social hasta mediados del siglo XX, pero esa ya es una etapa superada, excepto por las barreras que impiden promover mayor actividad en el país. Realmente, qué regalazo, ¿no? Y mira este otro hablando del alma cruceña. El alma cruceña corre peligro cuando entra en la comodidad, debiendo cuidar de no estar preocupados por lo existenciario, sino por la existencia del ser cruceño. Me ha dejado realmente contenta, nos ha dejado muy contentas con este regalo. La caña de azúcar era un producto cultivado en aquellos tiempos, de la cual aprovechaban no solo para extraer, luego de su periodo de cultivo de aproximadamente 3 trimestres, azúcar negra, luego de cocer el jugo de caña, del cual también solían hacer miel. De Boningo. De Boningo, ¿dónde se puede conseguir este libro? Para aquellas personas que no tienen la fortuna como las comadres, que nos los entregue Don Gary. No tiene que firmar, además. Sí, ¿no? lo tiene que firmar. Para toda nuestra audiencia que en este momento de repente se está sumando a la sintonía, es Don Gary Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde, gerente general del IPSE. El libro se lo puede conseguir en físico en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Estamos sobre el canal Isuto, frente al Colegio La Salle, pero se lo puede descargar gratuitamente desde el sitio web de IPSE, que es www.ibce.org.bo. Les cuento, desde el 21 de septiembre del año 2021 a la fecha, el libro tiene más de 820,000 descargas. ¡Qué lindo! Un aplauso, por favor. Y si usted todavía no lo ha descargado, está a tiempo. Es un material para poder leerlo, disfrutarlo, sobre todo ahora que estamos en septiembre. Para conocer la historia, para amar esta tierra, hay números, hay datos, y esto es respaldado, pues, ¿no? Así mismo. Respaldado. Qué no lindo. Es un simple aficionado que ha escrito algo así. Don Gary, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que más se come en su casa? ¿El majadito, plato paceño o un pique a lo macho? ¿Qué es lo que predomina en la gastronomía? Como integramos a Bolivia, tratamos de ser equilibrados y nos servimos absolutamente de todo, sin prelación, sin predominio de nada. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias por la visita. Gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo, una vez más, por haberme permitido estar en este programa y dirigirme a la audiencia, a la cual quiero mandarle un mensaje de fe por las fiestas septembrinas. Vienen tiempos mejores, pero tenemos que unirnos, tenemos que reivindicar ese espíritu, esa alma cruceña, y avanzar resueltamente hacia el futuro. Santa Cruz nunca se rindió ante la crisis, y de toda crisis siempre hemos hecho una oportunidad. Así que un abrazo grande y bendiciones para todos. Amén. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos con mucho más aquí en Las Comadres.